que entregó a su Hijo Jesús para que muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él quiere que la humanidad se salve, quiere que todos lleguemos a conocerlo realmente como es Él. La palabra de Dios nos enseña la personalidad del Señor, cómo es Él, en qué piensa, qué quiere para la humanidad, qué quiere para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Recibamos la palabra de Dios realmente como se debe de recibir, con sencillez de corazón, con amor al Señor, creyéndola, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, redarguye y da entendimiento a aquel que la escucha y la aplica a su vida. ¿Solamente tenemos que escuchar la palabra? No. ¿Solamente tenemos que escucharla y leerla? No. Solamente tenemos que escucharla, leerla y practicarla, ponerla en práctica en nuestra vida. Eso es lo que Cristo se refiere cuando dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero este no es el sermón. Vamos a tener un tiempo corto, no vamos a extendernos mucho tampoco, para hablar cuatro puntos claves o 5 de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él, cuando murió en la cruz del Calvario, yo no sé si alguien ha visto la Pasión de Cristo, donde a Jesús se ve tan bien, tan especificado todo el padecimiento que sufrió, pero cuando Él va a la cruz, muere en la cruz, no nos damos cuenta que Él pisa algo. ¿Qué pisa? Pisa la cabeza de la serpiente. Eso es a lo que se refería Dios en Génesis 3:15, cuando le dice que de la mujer, la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. O sea, la descendencia de la mujer quiere decir Jesucristo. Jesucristo le pisó la cabeza al diablo y Él obtuvo la victoria, cosa que Satanás no pensaba que iba a suceder. Satanás pensaba: yo lo tiento a Jesús y asunto arreglado. La humanidad se pierde porque Jesús va a caer en las tentaciones que yo le ponga. Cristo no cayó en ninguna tentación y Él era puro y sin mancha. Él nunca pecó. No hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. No hubo maldad en su vida, en su corazón. Pero lo que sí hubo fue amor por ti y por mí. Por eso fue a la cruz. Por eso se dejó morir, matar, crucificar, maltratar. Por ese amor que nos tiene tan inmenso y tan grande. Pero ¿saben qué? Que cuando Él murió y resucitó, salió de ese sepulcro vivo. Ahí fue cuando se hizo efectiva la victoria. Y la victoria está en todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Amén. En todo aquel que cree en su palabra, en todo aquel que confía en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Tú quieres tener una vida en victoria? Amén. ¿Quieres tener una vida en Cristo Jesús? Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a bajar un poquito esto, perdón, porque si no... Ahí. Gracias al Señor que el Señor ha permitido tener estos atriles, ¿verdad? Que se suben y se bajan. Porque si no, yo tan pequeñita, pues no me vería. Bueno, y fuera de bromas, ¿no? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Romanos. Quiero que alguien busque en Romanos 8:35 al 39. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pero yo quiero comentar. Lo lejos o cerca que estés de Dios es lo que determinará si serás derrotado o más que un vencedor. Jesús, quien nos amó, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido a la muerte. Y somos más que vencedores, porque Él peleó la batalla por nosotros.
¿verdad? Nosotros recibimos el beneficio de que Él murió en la cruz del Calvario. Es como, por ejemplo, un boxeador que gana el título, ¿verdad? Y le entregan un cheque de un premio al ganador, y él se lo entrega a su esposa. El boxeador gana, obtiene la victoria, y ese cheque que ha obtenido por esa victoria se lo entrega a su esposa. Él es el vencedor porque fue el que derribó al contrincante y fue el que también recibió los golpes, pero su esposa es más que vencedora, porque obtuvo la recompensa sin pelear. ¿Amén? ¿Entendemos esto? Nosotros también luchamos por nuestros hijos. Los hacemos vencedores por medio de nuestro, porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, les damos, si podemos, estudios, les damos una carrera universitaria, les damos todo lo que necesitan, los mantenemos económicamente, le damos su paga semanal, etcétera, y nosotros nos estamos esforzando, pero ellos son los que realmente obtienen la recompensa. Son ellos vencedores por medio de nosotros. Es como la esposa del boxeador. Ella es también vencedora, ella ha ganado igual que nosotros, sin esforzarnos, sin ir a la cruz y morir, como ese sería nuestro castigo por pecar, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo del Señor es vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesús. Pues nosotros obtenemos, sin hacer esto, obtenemos la victoria. Somos vencedores por medio de Jesús, que fue el que recibió los golpes, el que recibió los clavos en sus pies y en sus manos, el que derramó hasta su última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y vamos a leer, por favor, si Ofelia tiene, en Romanos 8, del 35 al 39, por favor, se pone de pie y lo lee, en voz alta y clara, audible. La palabra del Señor se manifiesta con autoridad y de parte de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Esperar del amor de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Nada debe separarnos del amor de Cristo, quien nos ha hecho más que vencedores del mundo. Él nos da la victoria en las tentaciones y deseos de la carne. Claro, si de verdad nosotros queremos luchar contra esas cosas. Porque Él no nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer. Porque nuestro Señor nos dio libre albedrío, que es la capacidad de decidir nosotros qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos ver a alguien que es más que vencedor en Cristo? Porque lo vemos que se agarra, que se aferra al Señor en el momento difícil de su vida, acude al Señor, pero en el momento alegre de su vida, en la bonanza de su vida, en cuando tiene de todo, también busca del Señor y le agradece al Señor y lo hace al Señor autor de todo lo que esta persona tiene y posee. No, debemos de aferrarnos al Señor en las buenas y en las malas. Aquí hay un dicho muy claro que dice, solo se acuerdan de Santa Rita cuando truena, ¿no? Dicen, de Santa Bárbara, eso. Santa Rita es otra. Santa Bárbara cuando truena, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir esto? Solo nos acordamos cuando las cosas están mal, exactamente. Pero cuando tenemos alguna bendición de parte del Señor, decimos, no, esto es porque me lo he ganado yo. Yo me he ganado un sobresueldo porque he echado horas extras.
Y mi esfuerzo me ha costado. Y sí, hermano, hermana, sí. Pues, efectivamente, nadie te quiere quitar tu mérito. Pero realmente, el que te ha dado las fuerzas para hacer esas cosas es Dios. Ahora, más que nunca entiendo estas cosas, porque Ángel y yo vivimos bajo la gracia del Señor. Más que nunca. Siempre hemos vivido bajo la gracia del Señor. Siempre hemos confiado en que Él va a poner lo necesario en el momento adecuado a su debido momento, tanto económico como de salud. Y digo esto ¿por qué? Porque a pesar de su estado de salud de Ángel, él se esfuerza y él hace cosas y hubiesen visto esta semana él haciendo esto. Aquí luego Antonio le ayudó también, mi hijo Antonio, ayer que estuvo sin trabajar, el viernes trabajaba mi hijo, claro, no va a dejar el trabajo, lógicamente, para venir. Pero os digo esto porque a mí me daba pena ver a mi marido y yo le decía, dame los azulejos, y yo le he hecho la masa y yo no he hecho esto nunca. Pero contar de no verlo ahí sentado, me daba tristeza en mi corazón. Pero yo sabía que esas fuerzas solamente las podía sacar de alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Amén. Ese Señor nuestro poderoso y hermoso es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Vamos a buscar en Juan 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Que dice la palabra de Dios así. Vamos a buscarlo, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Dice, confiad. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Amén. Y si Cristo ha vencido al mundo, nosotros somos vencedores del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Dice, no busquéis las cosas del mundo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. No busquéis las cosas de la tierra, las cuales no nos van a dar ningún beneficio. Y el buscar las cosas de la carne, lo dicen Romanos, es muerte. Pero buscar las cosas del Espíritu es vida y paz en el Señor Jesucristo. También yo he visto casos, no aquí, no es el caso, ni mucho menos, pero he visto casos que hay jóvenes que están sirviendo en sus iglesias, ¿verdad? Y que sirven con toda devoción, o en el coro, o en servir en diferentes áreas, o en las reuniones de jóvenes, o en muchos aspectos donde los jóvenes pueden participar, porque realmente los jóvenes es el futuro, son los futuros predicadores, los futuros pastores, los futuros siervos del Señor. En ellos está la esperanza que Dios ha puesto para que cuidemos de nuestros jóvenes. Ustedes tienen hijos jóvenes, niños, cuídenlos porque de eso depende que ellos sean buenos siervos del Señor y sigan el camino correcto que deben de seguir, buscando al Señor y sirviéndolo con todo su amor. Pero hay jóvenes que cuando conocen a una persona, se enamoran y dejan lo que estaban haciendo, dejan de servir al Señor por el noviazgo, ¿verdad? Por su noviazgo. Pero si ese noviazgo les aparta de los caminos del Señor, no es de Dios, y esas personas ya no van a ser vencedores porque se han apartado de los caminos del Señor. Hace 2 semanas alguien me decía, ¿y si yo me echo un novio que no es cristiano? ¿Qué pasaría? Digo, pues pueden pasar 2 cosas. O que tú logres, depende de tu fe, convertir a este chico, o que va a ser lo más probable, es que este chico te vuelva a llevar al mundo y a las cosas del mundo. Entonces le dije, dice la palabra de Dios en Romanos 16:33, en Corintios 16:33, no os unáis a yugo desigual, porque no hay comunión. No puede estar Dios y Satanás, no pueden estar juntos.
Pues así es el creyente con el incrédulo. Porque a la larga o a la corta le va a dañar. Hermanos, nuestra fe es la que vence al mundo. Vamos a buscar en 1 de Juan 2, versículos 13 y 14. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Los jóvenes han vencido al maligno, lo dice la palabra de Dios. Los padres han conocido al que es desde el principio. Gloria a Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios es verdadera. El Señor nos asegura que ya vencimos al maligno. Entonces, si vencimos al maligno, ¿por qué seguimos viviendo una vida en derrota? Una vida llena de quejas, una vida llena de frustraciones, una vida llena de resentimiento. ¿Por qué? Si el Señor nos ha prometido que somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Porque Él venció. Si Él venció, nosotros también tenemos al diablo bajo nuestros pies. Y debemos de creerlo así. Satanás no tiene autoridad sobre ti si tú realmente estás unido a quien tienes que estar, al Señor, al Dios Todopoderoso. Porque, ¿saben qué? Cuando Dios creó a Adán, en Génesis 1:28, vamos a buscarlo, Dios le dice estas palabras a Adán. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le dio potestad y autoridad? Dios a Adán, al hombre. Pero cuando Adán pecó, ya perdió todo dominio, toda autoridad y toda victoria. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: si coméis de ese fruto, de ese árbol, de cierto que moriréis. Y murieron. ¿Saben por qué? Porque la consecuencia de ese pecado fue la separación de Dios. Esa es la verdadera muerte. La separación de uno con Dios. Y realmente los echó del paraíso y cayeron en el pecado. Ya no hubo más gracia sobre ellos. Ya les dijo una serie de maldiciones que están en Génesis. Las podemos leer. Si no hemos leído la palabra de Dios, podemos ahí leerlo. Pero cuando uno va a Cristo, nosotros que ya estamos en Cristo, los que ya nos consideramos parte del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo, hemos recuperado esa autoridad, ese dominio y esa victoria en el nombre de Jesús. Pero cuando pecamos, ¿saben qué? Hay daños colaterales. Perjudicamos a nuestra familia, que son los más cercanos, hijos, esposo, esposa. Perjudicamos nuestras finanzas porque estamos en pecado. Consumimos nuestro dinero en lo que no conviene. Luego entonces las finanzas del hogar se ven resentidas. Y muchas otras cosas. ¿Saben qué? Una de las peores causas al pecar, como nos dicen en Corintios 11, del versículo 27 en adelante, cuando pecamos estamos debilitados, estamos enfermos. Pero no enfermos ya solo espiritualmente, sino que eso se traspasa a lo físico también, muchas veces. Por eso dice la palabra de Dios: ¿hay alguno enfermo? En Santiago.
¿Qué dice la palabra de Dios? Júntense los ancianos, pastores, etcétera, y oren ungiendo a ese enfermo y sanará. Amén. Creemos en un Dios poderoso. En Mateo 28, 18 y 20. Mateo capítulo 28, 18 y 20 dice la palabra de Dios, hablando de la potestad que tiene Jesús y por hecho la tenemos nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El segundo Adán vino a salvarnos, Cristo Jesús, y nos hizo nacer de nuevo en su Espíritu Santo. En esta nueva vida recuperamos la autoridad perdida que Él tiene toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Entonces ahora puedes vencer porque tienes autoridad de nuevo. ¿Y en qué tenemos autoridad de nuevo? ¿Contra qué tenemos autoridad? ¿Contra qué tenemos dominio? Yo lo he dicho antes. Contra las huestes de maldad que quieren destruir tu vida y tu familia. ¿Saben? Dios quiere destruir el pueblo de Dios también. Y tengo un libro que se titula Las armas de Satanás. La mayor arma, la mejor arma y que más usa Satanás es la ofensa. Es el que nos sintamos ofendidos los unos con los otros. Anda, Milka, qué mal me ha mirado. O mira lo que me ha dicho. Mira qué. O mira Loli lo que me ha hecho. O ¿qué habrá dicho esto por mí? Eso es sentirnos ofendidos. Eso es crear un roce que no lleva a nada bueno, sino a crear algo malo en tu corazón, lo cual quiere decir que tú te vas a apartar de esa hermana, de ese hermano. Y la iglesia de Dios va a tener fisuras, va a tener aberturas y se va a ir rompiendo poco a poco. Dios quiere destruir la iglesia de Dios. Cuidado, Dios quiere destruir tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Alerta. Velemos, oremos, para que Dios sea el todo en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Porque no sé si vamos a leer en Josué. En Josué hay una historia hermosa en el capítulo 6. Fíjense que Dios les mandó conquistar la tierra prometida. Y empezaron por Jericó. Jericó era una ciudad fortificada con unos muros donde en los muros se podían construir casas. De hecho, habían casas hechas en los muros grandes donde vivían familias. Esa ciudad Dios se la prometió a este pueblo. Vamos a leer en capítulo 6, versículos del 1 al 4 solamente. Vamos a leer toda la historia porque es un poco larga. Pero sí, cómo Dios permitió que este pueblo obtuviera la victoria por medio de su fe. Relata ahora, Jericó estaba cerrada, dice la palabra de Dios en el versículo 1, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. La palabra de Dios sigue diciendo en la historia que el último día, el 7º día, cuando dieron las 7 vueltas y los sacerdotes empezaron a tocar sus bocinas, los cuernos y todo lo demás, las murallas cayeron solas. Nadie tuvo que saltar, nadie tuvo que coger una espada, nadie tuvo que hacer nada del pueblo de Israel para conquistar esa ciudad, sino que Dios se la entregó en su mano, hizo que cayeran todas las murallas
y el pueblo de Dios pasara limpiamente a conquistar la ciudad. ¿Saben qué? Eso nos enseña a nosotros que Él está con nosotros, que Él nos ha prometido conquistar la tierra donde tú pises, conquistar las almas con las que tú hables, porque tú vas con la autoridad de Cristo, y tú vas con el poder de Cristo, y tú vas ¿a qué? Eres un guerrero que ha cogido no una espada, ni un arco, ni unas flechas, ha cogido a la preciosa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y ha hablado con la palabra, y las armas han caído rendidas a los pies de Cristo Jesús, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente, cuando Dios le dio instrucciones a este pueblo, ellos dirían, maña, qué cosa más rara, ¿no? Vamos a tocar, a dar vueltas y vueltas a la ciudad y a tocar trompetas y qué raro, ¿no? Muchas veces Dios te manda cosas en tu vida y a lo mejor no te parecen muy lógicas. Pero ¿sabes qué? Si Dios te manda a hacer algo, hazlo. Porque detrás de esa obediencia hay una gran bendición. Amén. Siempre que obedecemos a Dios, aunque no entendamos por qué nos manda a hacer ciertas cosas, cuando lo hacemos, obtenemos bendición. Si no, acuérdense del libro, lean el libro de Jonás, acuérdense, Jonás era un hombre, era profeta de Dios. Y Dios lo mandó a conquistar a dar un mensaje a la ciudad de Nínive. Bueno, al rey, digamos, porque este pueblo andaba en pecado. Y Jonás no quería. No, porque si voy me van a matar, la van a tomar contra mí. Era en la época, por supuesto, que estaban matando a los profetas de Dios, porque el profeta de Dios era esto, que iba a las ciudades y les denunciaba su pecado, les decía, estáis pecando en esto, y Dios ha dicho que os arrepintáis o vais a morir. Así de claro. Los profetas se dedicaban a esto. Entonces, Jonás se negaba rotundamente. Él no quiso ir a Nínive y se embarcó en un barco. Ese barco hizo aguas, luego se lo tragó una ballena. Bueno, el gran pez dice la palabra de Dios. Estuvo 3 días dentro del vientre de ese pez por no obedecer. Pero cuando Dios lo sacó, Él fue y predicó a ese pueblo. Ese pueblo se arrepintió. Ese pueblo clamó a Dios, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Amén. Esa es nuestra labor. Tienes que ser un profeta, una profeta de Dios y decirle al mundo, mira, estás mal, mira, hay salvación, mira que si no te arrepientes, que si no te vuelves a los caminos de Dios, Dios va a acabar con tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no conseguiremos simpatías por decir la palabra de Dios, pero da igual, no importa. ¿Sabes qué es lo que te tiene que importar? El que te tiene que juzgar está ahí arriba en los cielos. El que un día estarás delante de su gran trono y seremos juzgados todas las naciones, será Dios. No será que la persona que tú le declares su pecado y le digas, mira, arrepiéntete. Esa persona no va a ser. Tú haz tu parte, lo que Dios te manda. Predica a la persona más pobre que veas. Ayúdala si está en necesidad, porque ayudando a esa persona te estás ayudando tú también. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dice la palabra del Señor, vamos terminando. En 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9. La palabra del Señor nos promete que aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos dificultades, aunque tengamos problemas, aunque no tengamos dinero, nunca, si estamos en el Señor y en sus caminos, vamos a ser destruidos. ¿Lo crees así? Aleluya. Vamos a leer. Bendito Señor, eres tú maravilloso, Padre. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aleluya. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero ¿qué? No destruidos. Gloria a Dios. Tenemos que aprender esto, hermanos, hermanas, que no estamos
destruidos. Que nuestra fe es la que vence al mundo. En nuestra fe en el Señor. En que el Señor está con nosotros. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para obedecer a tu Dios. Y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y cuando nosotros vamos, no vamos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, sino que antes de ir y hablarle a un hermano, a un amigo de la palabra de Dios, siempre, ¿verdad?, oramos. Vamos cubiertos en oración, protegidos con el manto de amor de nuestro Señor, para hablarle a la gente que está en tinieblas. Una vez estábamos en tinieblas, nosotros que estamos hoy aquí en la luz, estábamos en tinieblas. Y era triste y dolorosa nuestra vida, amén. Pero el Señor nos llevó de esas tinieblas a su luz admirable, maravillosa, como dice en la palabra de Dios, para que anunciemos su luz admirable, su evangelio, su palabra, su amor. Somos reyes y sacerdotes, somos más que vencedores. Somos lo que Dios quiere que seamos, un pueblo fuerte, un pueblo victorioso, un pueblo atento a la orden de Dios para obedecer y someternos a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Padre eterno, Padre amado, Padre adorado, te alabamos, Señor. Oh, Padre Santo, tú eres lo que más amamos en nuestra vida, Señor. Tú eres lo que más necesitamos, Padre mío. Ven, Espíritu Santo, y ocupa tu lugar en cada corazón. Oh, Señor, no dejes ninguna alma en esta tarde sin ser tocada con tu Espíritu maravilloso, Padre, con tu toque maravilloso, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener una comunión íntima contigo, Padre, que tengamos hambre y sed de tu justicia, hambre y sed de tu amor, Señor, oh Padre Santo, dependamos de ti, que consultemos contigo cada decisión que hagamos en nuestra vida, Señor, que sea tomada siempre bajo tu autoridad y tu voluntad, Padre, porque solo así sabemos que no nos vamos a equivocar, porque si tú no edificas nuestra vida, nuestra casa, nuestras finanzas, en vano trabajamos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, una vez más, por ese amor inefable, ese amor que no podemos comprender con nuestra mente finita, Señor, pero que lo podemos sentir, Padre Santo, en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por todo, Padre, por este culto de esta tarde precioso que hemos levantado en tu nombre solamente para ti, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Bendice nuestros niños, Señor. Bendice nuestros jóvenes, Padre Santo. Que tú los toques, Dios mío, y tenga misericordia de ellos, Señor, y los cubras. Los declaramos en victoria en el nombre de para una vida en victoria contigo, Cristo Jesús, para honrarte y glorificarte, Padre. Te damos las gracias por todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios os bendiga, os guarde, os fortalezca. Anunciamos el domingo que viene